¿Cómo andan, chivermanos? Fuerte abrazo, Villavilla por acá con la información del rebaño sagrado a 2 días del Clásico Nacional contra el conjunto americanista en la capital del país. Continúan las malas noticias en Chivas con el asunto de las lesiones. Ya sabemos que el equipo ha sufrido a lo largo de este semestre de bajas de diferentes jugadores por temas de lesión, empezando por Miguel Tapias desde la pretemporada, y ahí nos podemos seguir Lixcop, Gobea, Aguirre, Castillo, Pulido, el Chicharito, y ahora es Alan Mozo el que tiene una lesión en la rodilla, descartado para el Clásico Nacional. Vamos a revisar cómo está ese panorama. También vamos a hablar de la convocatoria de la selección sub-20 y las implicaciones que tienen las ausencias de Camberos y de Yael. ¿Cómo está el cronograma para estos dos jugadores del primer equipo? También hay un tercer convocado de Chivas, pero él está en las inferiores, está con el Tapatío, con la 21, el caso de Liceaga, el guardameta, pero vamos a revisar cómo está ese tema de la convocatoria de la sub-20. Y finalmente vamos a revisar, ¿habrá tiro? Y es que le preguntaron al Canelo Álvarez si a raíz de la posibilidad de que el Atlas sea vendido, le interesaría al Canelo comprar al vecino y entonces tener ahí ya el clásico con Amaury Vergara. Vamos a checar la declaración del boxeador mexicano. Pero bueno, arrancamos con esta lamentable situación, y es que Chivas no lo han soltado las lesiones. A lo largo de este semestre hemos visto diferentes jugadores que caen con lesiones musculares y que los ha impedido de disputar algunos partidos con Guadalajara. Richard Ledesma, Castillo, Pulido, Chicharito, Tapias, Gutiérrez en algún momento. Es decir, ha habido muchos elementos, y ahora es el caso de Alan Mozo, que presentó en el partido contra León del fin de semana, el amistoso, una molestia en la rodilla que no lo ha dejado y que está siendo evaluado para ver los alcances que tiene esta lesión. De entrada, está descartado para el Clásico Nacional contra el América, descartado, y veremos para cuánto tiempo, porque se habla de que incluso podría pasar al quirófano. En las próximas horas podríamos tener novedades respecto de este caso y alguna actualización, pero de entrada para el Clásico no va a estar. Y ya desde ayer que Chivas subió este reel en donde los jugadores van entrando a la cancha para realizar el entrenamiento, les habíamos comentado el asunto de que ya se veía a Gobea, a Richard Ledesma, a José Castillo, a Pulido, yendo a la cancha principal de Verde Valle, caminando hacia ese costado para poder hacer el entrenamiento. Sin embargo, el detalle que digamos detonó esta situación de Alan Mozo es que Alan no fue hacia esa zona, sino se fue hacia la parte donde está el gimnasio allá en Verde Valle, y la verdad es que el rostro de Alan Mozo no era el mismo que normalmente tienen este tipo de contenidos que sube el Guadalajara. Se notaba preocupado, no tuvo mucha interacción con el community manager en ese momento, entonces como que algo no estaba bien, y finalmente se revela que tiene una lesión en la rodilla que lo va a alejar del Clásico Nacional, y veremos por cuánto tiempo. Ojalá que tenga una buena recuperación Alan Mozo. Y ahora, ¿cuáles son las alternativas que tiene Milito para esa lateral derecha para el Clásico Nacional? Hay alternativas. Una es la de Miguel Gómez, que venía siendo el lateral derecho titular, que compitió con Alan Mozo al final del semestre pasado bajo el mando de Gerardo Espinoza. ¿Se acuerdan que Mozo fue expulsado en el clásico de Conca Champions? Y a partir de ahí Espinoza empezó a darle mucho más bola a Miguel Gómez. Entonces puede ser la principal alternativa, tomando en cuenta que Richard Ledesma, otro de los que podría ser lateral derecho, viene saliendo de una lesión muscular. Entonces quién sabe qué tanto se quiera arriesgar el cuerpo técnico del Guadalajara a poner un elemento en el costado derecho que no viene al 100%, que viene en la fase de, digamos, de readaptación o de agarrar ritmo de juego, como el caso de Richard Ledesma. José Castillo también podría ser lateral derecho, pero es la misma situación que Richard. Vienen saliendo de lesiones, y el América, por lo que se ha reportado, está preparando poner a Alan San Maximán en ese costado por izquierda, y será el duelo directo con el lateral derecho del Guadalajara. ¿Ustedes qué harían? ¿A quién pondrían? ¿A Miguelito Gómez? ¿Pondrían a José Castillo o a Richard Ledesma, arriesgando el tema de que vienen volviendo, que vienen regresando de una lesión? Ya veremos cuáles son las determinaciones que toma el cuerpo técnico del Guadalajara. Muchachos, y ahora pasamos con esta convocatoria de la sub-20, de la selección nacional sub-20 que va a disputar la Copa del Mundo de la categoría. Arranca el 27 de septiembre la Copa del Mundo allá en Chile, y hay 3 jugadores de Chivas convocados:
2 que participan en el primer equipo y que ya les veníamos anticipando en semanas anteriores, la convocatoria de Yael Padilla, de Hugo Camberos y de Lisiaga, que es guardameta de las inferiores. Y en el caso del primer equipo, Yael y Camberos van a formar parte de este buen equipo que tiene la selección sub-20 para disputar la Copa del Mundo de la categoría. La cuestión es, Yael y Hugo van a poder estar a disposición de Milito para el Clásico Nacional contra América, pero una vez que termine el partido, reportarán en el centro de alto rendimiento con Eduardo Arce y de esta manera ya concentrarse para lo que es la Copa del Mundo. Esto significa que Camberos y Yael se van a perder los siguientes compromisos del Guadalajara por lo menos un mes, porque la Copa del Mundo para México arranca el 28 contra Brasil y luego vendrá partido contra España y luego contra Marruecos. Los jugadores del Guadalajara se van a perder. Jugarán el clásico, pero se perderán el partido contra Tigres de media semana, contra Toluca, también se van a perder ese partido, contra el equipo de Necaxa, que habrá actividad, contra el Puebla. Se va a prolongar esa ausencia, así que Gabriel Milito tendrá que hacer adecuaciones. Ahora, Yael Padilla tampoco es que lo venga usando demasiado, lo usó apenas los primeros minutos del torneo contra Cruz Azul. Y a Camberos sí le ha dado más actividad, pero no ha sido de los estelares. Sin embargo, son 2 opciones de jugadores talentosos que no van a estar con el equipo en estas semanas. Claro, también hay otros clubes de primera división que sufren bajas importantes y que sí tienen un rol mucho mayor protagónico en sus equipos. Por ejemplo, Gilberto Mora de Tijuana también se va con la selección. Elías Montiel de los Tuzos del Pachuca, 2 titulares que Pachuca y Tijuana tampoco van a tener durante el próximo mes. Así que habrá que estar al pendiente. Esto, por supuesto, que abre la posibilidad para otros elementos. Santi Sandoval, por ejemplo, ¿no? Que es de la 18, él está en la sub-18, no fue considerado para este proceso, él está para la olímpica, pero Santi Sandoval sí va a estar en estos partidos con Guadalajara. Ojalá que puedan aparecer nombres y que se pueda solventar esta ausencia de Camberos y de Padilla para el equipo rojiblanco. Muchachos, y finalmente vamos a revisar lo que dijo Saúl El Canelo Álvarez, que se está preparando para este sábado la pelea contra Terence Crawford allá en Las Vegas. Y en las actividades de medios previas a este combate, le preguntaron al Canelo sobre la posibilidad de comprar al Atlas. ¿Se imaginan al Canelo Álvarez, que además él desde niño era de Chivas, ¿no? Y lo vimos en fotos desde joven con la camiseta del Guadalajara. De pronto vino este tema del bicampeonato del Atlas y que Eddie Reynoso, su entrenador, es del rojinegro. Eddie Reynoso sí, desde mucho tiempo atrás, aficionado del Atlas, y entonces el Canelo se subió a ese modo atlista en la época del 2021-2022 y ahora pues parece que es aficionado del Atlas. Le preguntaron al Canelo, ¿se imaginan a Mauri el Canelo, clásico tapatío de Canelo Álvarez como dueño del Atlas? Vamos a escuchar lo que dijo el boxeador mexicano. La verdad es que no me he puesto a pensar, o acabo de ver hace hora que estaba en entrenamiento, yo creo fue que empezaron a querer vender el Atlas, ¿no? Entonces no es momento para pensar en esas cosas, ¿no? Pero ya regresando, siempre si es para algo bien, ¿por qué no? Soy un hombre de negocios. Bueno, pues ahí tienen las declaraciones de Saúl Canelo Álvarez respecto de la posibilidad o no de comprar a los rojinegros del Atlas. Ya se verá en el futuro. Muchachos, es la información que tenemos. Cualquier novedad nos volvemos a conectar, pendientes de cuál es el diagnóstico definitivo de Alan Mozo. Les estaremos trayendo la información pertinente. Cualquier cosa, nos conectamos de nuevo.